Dios les bendiga en esta noche, que el Señor sea cuidándoles y vamos a disponernos a estudiar la bendita palabra del Señor en nuestra lección que tiene que ver con el seminario de evangelismo. Y hoy vamos a tocar un tema que he titulado El uso de la ley en el evangelismo. El uso de la ley en el evangelismo. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos 3:20. Dice la Escritura: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El uso de la ley en el evangelismo. Voy a leerles un pensamiento de un reformador llamado Martín Lutero. Seguramente ustedes lo han escuchado. Y Martín Lutero, frente a este tema, dijo lo siguiente: la idea fatua, es decir, la idea necia, que una persona puede ser santa por sí misma, niega a Dios el placer de salvar a los pecadores. Por lo tanto, Dios primero, escuche lo que dice, Dios primero debe tomar el martillo de la ley en sus puños y aplastar a la bestia de la autosuficiencia, de la pandilla de la autoconfianza, la autosabiduría y la autoayuda. Cuando la conciencia ha sido completamente asustada por la ley, acoge el evangelio de la gracia por su mensaje de un Salvador que vino, no para romper la caña cascada ni para apagar el lino humeante, sino para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los pobres con el corazón roto y para conceder el perdón de los pecados a todos los cautivos. Entonces Martín Lutero dice que la ley es como ese martillo para quitar todos los argumentos que el hombre tiene. Y habla aquí de la autosuficiencia, yo puedo solo, del hombre querer en sus medios tratar de presentarse bien delante de Dios. Entonces dice Martín Lutero, refiriéndose a Romanos 3:20, que la ley es eso, la ley es ese martillo que lo que busca es romper. Entonces, si nosotros miramos a través de la historia, el uso de la ley ha sido bien establecido y bien utilizado por muchos reformadores. Cuando nosotros miramos lo que ellos hicieron y cómo predicaron, nos damos cuenta que se acercaron mucho a lo que Dios quería. Tristemente hoy nos damos cuenta que la gente no quiere usar la ley, no quiere usar los mandamientos para confrontar a las personas. Hoy es un evangelio muy liviano, hoy es un evangelio muy simple, que no genera compromiso a las personas. Simplemente es un evangelio que quiere hacer sentir bien a la gente, que busca que la iglesia sea como una especie de un club social, donde sencillamente vengan y se sientan bien, donde conozcan amigos y donde puedan hacer paseos, donde puedan disfrutar y donde la pasemos rico, ¿verdad? Pero sin confrontar a la gente con la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy tenemos un pueblo cristiano donde dice ser cristiano, pero viven de cualquier manera. Un día domingo, un día como hoy, cualquier día de la semana pueden venir, pueden asistir a la iglesia, pero finalmente siguen viviendo como quieran. Y entonces piensan que están bien. No, yo participo, yo llevo tantos años y yo me he bautizado y he hecho una cantidad de cosas, y piensan que ese tipo de acciones, digamos de ejercicios espirituales que hacen, lo lleva a que tengan una salvación. ¿Por qué no les predican la ley? ¿Por qué no los confrontan a las personas? Porque muchos de los predicadores piensan que al confrontar a la persona, entonces la persona se va a espantar. La persona como que se va a ahuyentar y entonces prefieren tenerlos cautivos y no importa cómo estén viviendo. Lo importante es llenar lugares, lo importante es recibir sus ingresos y no importa pues cómo esté la gente. Entonces eso ha sido un problema. Pero cuando miramos los reformadores, ellos siempre enfatizaron primero en el uso de la ley. Entonces, al cambiar el uso de la ley, lleva a las personas a que se justifiquen por medio de muchas cosas. Entonces llevan a la gente a la obediencia, llevan a la gente a hacer otras cosas que contribuyan con lo que tienen que contribuir, están bien. Con que ustedes se bauticen y hagan sus discipulados y demás, están bien. Entonces la gente se autojustifica. El mismo Martín Lutero dijo lo siguiente: el primer deber del predicador del evangelio es declarar la ley de Dios y mostrar la esencia del pecado. Quiero repetir: el primer deber del predicador
hablando de un predicador del Evangelio, un predicador que hace lo que tiene que hacer, es declarar la ley de Dios. Ese es el deber de uno como predicador. Y mostrar la esencia del pecado. Es decir, confrontar a la iglesia, confrontar a la gente con lo que es el pecado realmente. George Whitefield dijo lo siguiente: primero pues, antes que se le pueda impartir paz a tu corazón, es necesario que se te haga ver, sentir, llorar, lamentar por tus transgresiones reales contra la ley de Dios. Entonces lo que Whitefield dice es que primero, antes de cualquier otra cosa, antes de tocarles el corazón o darles un mensaje que se quebrante, lo primero que hay que hacer es confrontar a las personas con la ley. Jonathan Edwards dijo lo siguiente: la única manera de saber si estamos pecando es por medio del conocimiento de la ley. La ley fue dada, y lo vamos a mirar hoy, la ley fue dada para confrontarnos y vernos verdaderamente cómo estamos delante de Dios. John Bunyan dijo lo siguiente: el hombre que no conoce la naturaleza de la ley no puede conocer la naturaleza del pecado. Es decir, una persona que no conoce la ley no va a conocer lo que es pecado. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: no creo que ningún hombre pueda predicar el evangelio que no predique la ley. Es decir, un evangelio que se predique sin predicar la ley no es evangelio. O sea, una iglesia, un pastor, un líder que no predique la ley como tal, no está predicando la verdad. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces notemos que muchos de los reformadores conocían la manera bíblica de predicar la palabra. ¿Qué anhelamos nosotros como iglesia? Que seguramente pues algunos no van a querer seguir en una doctrina donde los confrontan, donde los hacen sentir mal. Pero es que todas las veces nos confrontan con el pecado. Pero queremos realmente que las personas que hagan parte de la congregación sean personas que tengan una vida definida con Dios, que conozcan verdaderamente a Dios, que conozcan cómo están delante del Señor, por encima de cualquier otra cosa. Entonces vamos a mirar cuáles son las funciones de la ley, por lo menos 3 o 4 funciones de la ley. Lo primero que vemos en la Escritura, Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, cuando hablamos de las funciones de la ley, número 1, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque si alguien pregunta, bueno, entonces ¿para qué Dios dejó la ley? Entonces la respuesta es clara en la palabra que vamos a leer, que la ley fue dejada para el conocimiento del pecado. Es decir, para que las personas, para que nosotros podamos conocer el pecado. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Es el contexto del pasaje que leímos inicialmente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ahí está, es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Entonces ya nosotros lo sabemos. Hoy este tema es como para tomar los conceptos que hemos visto en las lecciones anteriores y dejar ya sentado para comenzar ya en otra etapa. ¿La ley qué es entonces? La ley es un espejo donde el pecador puede ver su condición de pecado. Eso es la ley. Es un espejo donde el pecador puede ver su condición de pecado, donde puede ver su depravación delante de Dios, cómo está realmente delante de Dios, no delante de los demás, sino realmente cómo Dios lo está viendo, cómo él, leer la ley, se ve cómo está delante de Dios. Es decir, que nos muestra no solamente los pecados de palabra, o sea, lo que hemos dicho nosotros, sino también nos muestra las acciones que hemos hecho, pero va mucho más allá. Nos muestra también nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque recuerde que la Biblia dice que antes de que nosotros digamos una palabra, el Señor ya sabe. Y dice la Biblia que el Señor conoce las intenciones de ¿qué? De nuestro corazón. Entonces la ley antes, porque nosotros sin decir una sola palabra, Dios sabe lo que estamos pensando. Y de hecho la Biblia nos dice
que aún con desear, por ejemplo, a una mujer sin tener ningún contacto con ella, pero con el solo hecho de desearla, de pensar, de maquinar, ya estamos pecando. La Biblia nos dice que si con el solo hecho de odiar a una persona, guardar el resentimiento, odio a una persona, es como si la estuviéramos matando, es un homicida. Entonces, fíjese que la ley es la que nos confronta para ver todo eso. La ley, entonces, además de eso, nos refleja el carácter santo de Dios, ¿sí? Que lo estuvimos estudiando también. Cuando uno estudia la ley, cuando uno lee la ley, uno se da cuenta que Dios es santo. Y entonces no nos pone a Dios en el mismo nivel nuestro, sino que nos pone a Dios en el nivel que está arriba. Y que nosotros estamos abajo, abajo, abajo por causa del pecado. Nos muestra que Dios es perfecto. ¿De acuerdo? O sea, la ley nos muestra que Dios no falla, que Dios es perfecto. Y Dios utiliza al instrumento del Espíritu Santo precisamente para redarguir nuestro corazón, para exponernos a nosotros delante de Dios. Y cuando uno se ve delante de Dios, uno dice, no, yo soy miserable. Y esa condición de vernos nosotros necesitados de Dios es la función del Espíritu Santo que nos conduce a Cristo Jesús. ¿Sí? Que eso lo estuvimos viendo en una lección cuando dijimos que la ley nos mete como en un cuarto, ¿recuerda? Como en un cuarto de condenación y dicen, no, estamos perdidos. Pero cuando ya nos vemos en ese cuarto de que he fallado en esto, yo estoy perdido delante de Dios. Eso es lo que hace la ley, llevarnos a esa condición que nuestra conciencia, lo que tocamos inicialmente, realmente quite todos nuestros argumentos de autojustificación y digamos, yo estoy mal delante de Dios. Pero el Espíritu Santo, cuando ya llegamos a esa condición, nos muestra el camino que es Cristo Jesús. Y recuerde que una de las funciones del Espíritu Santo básicamente es conducirnos a Cristo Jesús. Dice que es llevarnos a toda verdad. Entonces, cada vez que miremos la ley, esta nos debe enjuiciar. De una manera que Dios nos va a llevar a conocer su gracia, que es lo que queremos nosotros a través del mostrar la ley. Hablan en la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Es el pasaje que nos dice lo siguiente en forma de pregunta. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Cuando Dios quiere salvar a un hombre, cuando Dios quiere salvar a una persona, siempre lo llevará al conocimiento de la ley. Que la persona vea que ha violado la ley, que ha infringido la ley, que le ha fallado a Dios. Y Dios hace eso por su benignidad, para que nosotros al vernos así decimos, Dios mío, ¿yo qué hago ahora? Recuerden en Hechos de los Apóstoles cuando el pueblo le dijo a Pedro, ¿y entonces qué hacemos? Y Pedro, ¿cuál fue la respuesta que Pedro le dio a ellos? Arrepentidos y convertidos de sus pecados. Es eso. O sea, fíjense que es del mismo amor que Dios nos tiene, que nos confronta para que nosotros podamos ser salvos. Miren por favor Juan capítulo 16, verso 8 en adelante. Juan 16, 8 en adelante. Vamos a ir hasta el versículo 13. Por favor, Juan 16, 8, 13. Vamos a mirar cómo es que Dios, a través del Señor Jesucristo, nos muestra esa gracia, esa labor que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Juan 16, 8 en adelante. Y lo que nos está mostrando es eso, que cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, ¿qué realmente, si uno dice, cuál es el pecado que condena a una persona? Porque una persona realmente se condena. Y la persona, el pecado más delicado que una persona puede tener es no creer en Cristo Jesús. Porque ese pecado que condena a una persona. Porque no creen en Cristo Jesús, están perdidos. Porque el único camino para la salvación es Cristo Jesús. Y si esa persona no cree en Cristo Jesús, y puede decir, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen no sé qué, yo creo en el Espíritu Santo, ok. Pero mientras no crean en Jesucristo, y esa es la función del Espíritu Santo, entre otras,
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice que aún tiene muchas cosas que decirnos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, no tenés Espíritu en mayúscula, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, ¿como qué? Dice la Escritura, todo lo que oyó. Nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Pablo explica, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, explica que el hombre, por culpa de su transgresión, es culpable. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Y tampoco conociera la codicia. Es decir, fíjense que el Señor confronta al apóstol Pablo con el 10º mandamiento, que es, no codiciarás. Y lo confronta, dice, y no, si la ley no hubiese dicho, no codiciarás. Pablo pensaba que era un buen cumplidor de la ley. Pablo pensaba que estaba bien, pero la realidad es otra, como sucede también con muchos de nosotros. Podemos pensar que estamos bien, pero la realidad es otra. Cuando nosotros somos confrontados por la ley, nosotros decimos, no, estamos muy mal, estamos muy mal. Por eso Pablo está diciendo que si no hubiese sido por la ley, él no hubiera conocido lo que era pecado. Él en su forma de vivir, porque era un hombre que conocía mucha palabra, era un hombre que tenía ley, de hecho era una de las personas que era bien culto, bien preparado, y él creía que su preparación, que su conocimiento, lo hacía estar bien delante de Dios. Pero cuando es confrontado, dice, yo no hubiera conocido que era la codicia si no hubiera sido porque la ley me dice, no codiciarás. Y así pasa con cada uno de nosotros. Entonces, nosotros a veces tomamos la vida muy ligera, muy liviana, y recuerde que nos estamos preparando para llevar un mensaje a otras personas donde también están pensando lo mismo, donde también, si hablamos con ellos, dicen, no, yo soy bueno, yo me voy a ganar el cielo porque soy buena gente. Entonces, es muy importante eso. Miremos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. En la Reina Valera dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, cualquier pecado que cometa la persona, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es infracción de la ley. Entonces, nos queda claro en este primer punto que la ley fue dejada ¿para qué? Para el conocimiento del pecado. Y cuando Dios nos trae esa revelación del pecado, ese pecado que está en nosotros, nos permite que nosotros, al ser confrontados, tomemos una decisión. ¿Cuál decisión podemos tomar? Reconocer que estamos mal delante de Dios, doblegar nuestro corazón delante de Él y decir, Señor, sí, te necesito. O habrá la posición de otra persona que es orgullosa y dice, pues lo puede decir, pero yo sigo en mi camino. Y ahí es donde está el problema. Porque la Biblia dice que a los soberbios, a los orgullosos, ¿qué hace el Señor? Nos mira de lejos. Pero al que es humilde, ¿qué hace el Señor? Extiende su brazo. ¿Has reconocido que estás mal? No te preocupes. Aquí estoy yo para salvarte. A eso vi, a salvarte de ese pecado. Tú ya reconoces que estás mal delante de mí. Ok. Ahora entonces no te preocupes, que yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Yo soy la justicia tuya. Pero si el otro dice, no, yo quiero seguir así, es lo que dice Santiago, búsquenlo por ahí, Santiago capítulo 4, versículo 6. Martín Lutero dice que la ley es para el orgulloso y el evangelio para los de corazón quebrantado. Miremos 1 de Pedro 5:5. De frente a eso, para que uno se pone a llevar la contraria a Dios. Uno sencillamente dice, sí, Señor, sí tiene toda la razón, conocedor de todo. Yo reconozco que estoy mal. Así, Señor, que ten misericordia de mí. Perdona mis pecados, Señor. Yo quiero comenzar una nueva vida. Entonces la ley prepara el camino para recibir el evangelio. Con esa actitud de corazón, con esa sumisión, como dice ahí la primera carta de Pedro, es que el Señor dice, perfecto, así yo te quería ver, dispuesto, y de aquí en adelante comienza un proceso. Lo segundo que hace la ley. Vimos el número 1, la ley lo que hace es llevar conocimiento del pecado. Pero punto número 2, la ley cierra la boca
del pecador, de aquel que trata de justificarse. No, yo tal cosa, yo no. Entonces, ¿qué hace la ley? Le cierra todas las puertas, le cierra la boca, hasta que la persona dice, definitivamente es Proverbios 26. Porque es que el hombre siempre, la tendencia humana siempre es a justificarse. Siempre es a quererle echar la culpa a otro, a un tercero. Nunca quiere asumir su responsabilidad, nunca quiere asumir su condición. Siempre busca que sea otro el que sea el culpable y él se justifica. Y eso lo vemos sobre todo cuando se habla mucho de los espíritus, de los demonios y una cantidad de cosas. Entonces es una buena justificación para la gente, porque la gente cree que él está bien. O sea, el problema no es de él. El problema es ese espíritu de alcoholismo que está en mí. O sea, yo quiero hacer las cosas, pero yo no soy el culpable. Es ese espíritu que está en mí. Es ese espíritu de adulterio que está en mí. Entonces yo no tengo la culpa. Yo soy inocente. Es ese espíritu de adulterio que tengo en mi vida. Y realmente eso no es que sean espíritus. Esos son condiciones humanas. ¿No? Esos son estilos de vida. Que el hombre, como tocábamos el día domingo, si ustedes recordan, sobre todo en la segunda reunión, esos son decisiones que tiene que tomar la persona. De despojarse, de abandonar, de dejar. Entonces, pero es una decisión nuestra. Entonces, la gente siempre quiere justificar. Recuerda que eso está desde el Edén, ¿no? El pecado lo cometió Eva, y ¿a quién echó la culpa a Eva? A la serpiente. Entonces es confrontado a Adán y Andrés, ¿usted qué pasó? ¿Y a quién echó la culpa? A la mujer que tú me diste. O sea, como que directamente le echó la culpa fue a Dios. ¿Para qué me dio esa mujer? O sea, yo fallé, pero porque usted esa mujer y usted me la dio, entonces yo no fui. Y todo el mundo siempre, noten que cuando hablemos con la gente, siempre se quieren justificar. Entonces, todo el mundo quiere, no, yo soy bueno, y no, yo soy bueno. Entonces, pero ¿realmente habrá un hombre bueno? La Biblia dice que por cuanto que todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos de la gracia de Dios. Y no hay bueno ni uno solo, solamente el Señor. El resto, entonces ninguno puede sentir, no, yo sí soy bueno, no. Y en eso tenemos que estar confrontados. Y los fariseos eran muy dados a usar la ley, a quererse justificar, y un día el Señor los confronta. Lucas capítulo 11, versículo 52. Porque ellos pensaban que con obedecer algunas cosas, algunos requerimientos, entonces estaban bien con Dios. Y Jesús fue muy crítico con ellos, fue muy fuerte con ellos. Y permítame, yo lo leo aquí en la versión de Dios habla hoy. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a quienes quieren hacer. Entonces note que el Señor los está confrontando. Ustedes son una piedra de tropiezo, ustedes son un estorbo, porque ustedes no entran y tampoco dejan entrar a las personas. O sea, le están colocando unas cargas que ni siquiera ustedes llevan. Entonces, eso ha limitado que las personas puedan entrar. Y para poder escapar entonces de esa condenación de la ley, de está Romanos capítulo 2, versículo 12, la única manera es aceptar la gracia de Dios. O sea, no hay una escapatoria. Nadie, por sus obras, por sus actos, por su supuesta bondad, nadie delante de Dios va a ser justificado. O sea, no va a pasar absolutamente ni uno que pueda estar delante de Dios y que Él con sus obras, Dios diga, no, es que usted lo que hizo en esa tierra sí fue lo mejor, pase por eso. Usted fue súper buena persona, usted nunca falló, pase. Nadie, absolutamente ni uno solo. La única manera de entrar es por la gracia de Dios. Miremos entonces Romanos 2:12. Y en Reina Valera dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y complementa lo que dijo el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versos 8 y 9, que no es por obras, sino que es por gracia. No es por ninguna obra. Y recuerde que era una iglesia que estaba siendo formada y que traía muchas cosas del mundo. Lo tocamos también en días anteriores. Entonces decían, no, yo he hecho eso, yo he hecho lo otro. Entonces dicen, no por sus obras, porque por sus obras ninguno será justificado, solamente será por la gracia. Y es muy común que eso también se dé hoy en día. Es muy común que en el momento de evangelizar tampoco se confronte a la gente. Y Pablo dijo en 1 Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11, está hablando que la ley es buena si se utiliza correctamente. Spurgeon dijo lo siguiente:
No hay punto en la exégesis. La palabra exégesis es la interpretación de la ley, la interpretación de la palabra. Dice que no hay punto en la exégesis y la aplicación bíblica en la que más se hierre que en lo referente a la relación entre la ley y el evangelio. O sea, hay una confusión donde hay un grupo doctrinal donde se ha ido solamente por la gracia, por la gracia, por la gracia. Otro grupo que se va solamente ¿por qué? Por la ley, solo la ley. Entonces dice que ahí no hay cómo. Que la única manera es poder combinar las dos cosas, pero usándolas, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, usándola debidamente. O sea, como tiene que ser, para lo que es, para confrontar a la persona, para cerrar la boca, para mostrarle el pecado, para eso es la ley. No para que vivan la ley, porque no tiene sentido que después de que el Señor nos sacó del mundo, nos sacó de la condenación de la ley, entonces nosotros ahora que estamos en la vida cristiana, volvamos a ponerle ley y que la gente pueda ser justificada delante de Dios por las obras que haga. Entonces los vecinos de por allí hablan que si la persona no se bautiza, se va a condenar. Y eso entonces es poner a la gracia a un lado y que lo que le está diciendo en una forma indirecta a la gente es que es por tus obras y es obra del bautismo de lo que lo va a salvar a usted. Entonces noten que están llevando a la gente a las obras. Es por sus obras de cómo se viste, es por sus obras de cómo diezma, es por sus obras. Entonces están llevando a la gente a que ahora en este tiempo, a que sigan haciendo obras, mostrándole como si fuera por las obras que van a ser salvos. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Claro, se desprecia completamente la gracia. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Miremos Gálatas capítulo 3, versículo 19. Punto número 1. Entonces, ¿para qué nos sirve el uso de la ley? Para mostrar el pecado, número 1. Número 2, el pecador, cierra la boca al pecador que se quiere como justificar. Y número 3, la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Un ayo. ¿Qué es un ayo? Dice la palabra ayudante. Y de hecho es eso, un ayudante es un maestro, es una guía. Entonces la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, si fuera por el cumplimiento de la ley que hay vida, entonces pues ¿para qué la gracia? Verso 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuere dada ¿a quién? A los creyentes. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, encierra, la ley encierra, porque cuando una persona es encerrada a través del conocimiento de la ley, la persona no tiene salida. O es decir, sí tiene salida, pero que es una sola salida, que es un solo camino, que es una sola verdad, que es una sola puerta. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la puerta? Una sola persona, que se llama Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que se busca, que la persona se sienta encerrada de acuerdo a su vida, de acuerdo a lo que está viviendo frente a la ley, y que después se le muestre la llave, que es donde usted puede encontrar, donde podemos encontrar la gracia que es Cristo Jesús. Entonces, la ley es el ayudante, es el que guía a la persona y lo conduce ¿a quién? A Cristo. Dice, sí, usted está mal, pero espere, no se ha terminado todo. Si usted abre su corazón, si usted recibe la gracia de Cristo Jesús, si usted conoce a Cristo Jesús, si usted cree en Cristo Jesús, esta condenación que usted sabe que tiene por causa de su pecado, hay uno que vino y pagó por usted. Hay uno que esa multa que usted ha sumado, tanto pecado, hay uno que vino y pagó. ¿Está dispuesto a eso? Si la persona abre su corazón, estoy dispuesto, quiero recibir a ese Cristo Jesús, entonces es lo que cumple la ley su función. Que sea el ayudante, el ayo, para conducirlo a Cristo Jesús. Versículo 16, miremoslo, Gálatas 2:16. Por cuanto por las obras de la ley
¿Quién? Nadie será justificado. Es decir, nadie podrá ser declarado limpio, justo delante de Dios, por las obras de la ley. De manera pues que cuando alguien les predique que tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto para obtener la salvación, es un error. Y lo que nosotros hagamos, creyendo que por eso que nosotros estamos haciendo, nos vamos a ganar la salvación, es un error. Ninguna obra, dice, por ninguna obra, por ninguna, dice aquí textualmente, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y nadie es nadie. La única manera de ser justificados es por la fe, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Cómo así por la fe? ¿Qué será eso? A ver, explíqueme. Justificados por la fe. ¿Qué será eso? Justificados por la fe. ¿La fe en quién? Justificados. ¿Qué es justificado? Verse limpio delante de Dios. La única manera, dice, justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? ¿Y qué es eso de la fe en Cristo Jesús? ¿Qué es la fe? Creer, muy bien. ¿Creer qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Creer qué? O sea, recuerde el mensaje el día domingo porque también los demonios creen. Entonces, sí, yo también creo creer en la persona de Jesús y en lo que Él hizo. ¿Sí? En lo que Él hizo, en la obra. Y lo que esa obra representa para nosotros. ¿Qué obra hizo Jesús? En el bautismo, ¿qué hizo, por ejemplo, Jesús cuando Él se bautizó? ¿Qué obra estaba haciendo Jesús? Recibiendo los pecados. Bautismo recibe los pecados de la raza humana. A través de la imposición de las manos de Juan el Bautista, le es transferido los pecados nuestros, de la humanidad, de los que han de creer en Él, y Él recibe los pecados. Es parte de la obra de Jesús. Creer, cuando hablamos de creer, de la fe en Cristo Jesús, es que nosotros creemos que el bautismo de Jesús era una representación simbólica donde Él estaba recibiendo los pecados de la raza humana. Eso lo tenemos que creer. La gente dice, si les preguntan a las personas por qué se bautizó Jesús, la mayoría dice, para que sigamos sus pisadas. Y eso lo estamos estudiando en la de escuela de los que se van a bautizar, porque no saben ni siquiera por qué se bautizó Jesús. Muchos cristianos ni siquiera saben por qué se bautizó Jesús. Entonces estamos estudiando eso. Y si ustedes les preguntan a muchas personas que dicen que son cristianos, ¿por qué fue que se bautizó Jesús? Las respuestas que encuentra uno normalmente es para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, y realmente ese no fue el propósito. El propósito fue para recibir, porque deja así, le dijo a Juan el Bautista, ¿cómo así que yo te bautice si es que yo soy el que tengo que bautizar? Entonces le dice, no, deja así porque es necesario que se cumpla toda justicia. Es decir, hay que cumplirla y la manera es que transfiérame los pecados de la raza humana y Él carga. Entonces debemos creer en ese bautismo de Jesús para cargar nuestros pecados. Pero no quedó ahí solamente, sino que Él va a la cruz del Calvario. ¿Y a qué va a la cruz del Calvario? A morir por nuestros pecados. ¿Y por qué de esa manera? No murió de un infarto, porque no murió de cualquier otra cosa, ¿por qué tuvo que morir de esa manera tan sangrienta? Pues porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habrá limpieza de pecado, y tenía que morir de esa manera para Él derramar hasta su última gota de sangre para podernos limpiar de todo pecado. Debemos creer eso de Cristo Jesús. O sea, no solamente sí, yo creo en Jesús, sí, yo creo que es mi buen amigo, sí, bonito eso, pero es que va mucho más allá, la profundidad más grande. Muere en la cruz del Calvario, pero resucita. ¿Y para qué resucita? Para demostrarnos que la muerte no lo pudo contener y que ahora tiene vida, y que así como Él tiene vida, es la primicia para nosotros, que también los que estamos en Cristo Jesús no moriremos, sino que resucitaremos y tendremos vida eterna. Entonces, uno debe creer eso que hizo Jesús. Entonces, esa fe, mire lo que dice aquí entonces Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Entonces, cuando estamos ya en esa fe, dice la Escritura, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué paz para con Dios? ¿Qué es eso de la paz? ¿Qué es paz? Estábamos lejos. Entonces, la paz es ya, ese cese de hostilidad por causa de nuestro pecado, esa separación que teníamos, ahora hemos sido reconciliados. Por eso una persona que está en Cristo Jesús tiene paz, tiene tranquilidad. Y el que no está en Cristo Jesús tiene zozobra, tiene angustia, se siente mal, el Espíritu Santo todo el tiempo está redarguyéndolo, su conciencia no tiene paz. Pero
Pero cuando está en un Cristo Jesús, uno sabe que el Señor le perdonó todos sus pecados. Uno sin Cristo estaba mal. Pero una de las demostraciones bonitas que seguramente nos pasó a nosotros es, por medio de la fe, creer que nuestros pecados fueron borrados. Creer que lo que Cristo hizo realmente fue efectivo, y ya en el momento que uno se convierte a Cristo Jesús, que uno acepta lo que hizo Cristo Jesús, uno sabe que esos pecados fueron quitados, echados a lo profundo de la mar, y nunca más hará memoria. Y entonces uno está en paz con Dios. Pero el que no tiene esa paz. Y es lo que está hablando aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? La única manera para tener esa paz y esa tranquilidad es por medio del Señor Jesucristo. No hay absolutamente. Entonces fíjense que todo, ustedes miran, analicen muy bien el Antiguo Testamento, miren el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta que toda la palabra conduce a una persona que es Cristo Jesús. Por eso aquella persona que rechaza a Cristo Jesús, no tiene nada. Ese es el pecado que condena, el no creer en Cristo Jesús. Por eso Jesús cumplió dos propósitos vitales. ¿Cuáles serían los propósitos del Señor Jesucristo? Número uno, que Él cumplió la ley. Él es la única persona que cumplió la ley. No existirá absolutamente nadie en esta tierra capaz de cumplir la ley. Por eso el que pretenda que nosotros como cristianos cumplamos la ley está completamente desfasado. Porque por más buenos que seamos nosotros, nunca vamos a poder cumplir literalmente la ley. Porque no es así que si no fallamos en una cosa, fallamos en la otra. Y la Biblia nos ha enseñado eso, que ya lo conocemos, que con el solo hecho de infringir un mandato es como si hubiéramos infringido todos. Entonces nosotros no podemos arriesgarnos a eso. Solamente creer en uno que sí la cumplió, en uno que caminó en esta tierra tentado en todo, pero sin pecado. Y ese fue Cristo Jesús. Y Él es el que nos representa a nosotros. Entonces, lo más sabio de una persona es decir, no, yo me acojo a Cristo Jesús. Porque cuando Dios me va a ver a mí en mi pecado, yo estoy condenado. Pero cuando me va a ver a mí en Cristo Jesús, Jesús es mi protección. Entonces Dios mira a Cristo y no nos mira a nosotros. Y Dios, Jesús, que es nuestro abogado, entonces dice, no, yo pagué por ello. Entonces están exentos, están libres de toda condenación. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Para ver que Jesús vino a cumplir la ley. Entonces noten que Jesús también vino a engrandecerla, a abrogar, quitarla, anularla. Entonces no piensen que como están en Cristo, entonces no, porque cada una, tanto la gracia cumple una función como la ley cumple otra función. Pero las dos van de la mano y las dos son como un complemento para las personas. Por eso les digo una vez más, no podemos sesgarnos por un lado o sesgarnos por el otro lado. Las dos tienen un cumplimiento y lo vamos a mirar ahorita con lo que Pablo le escribió a Timoteo. Romanos capítulo 10, versículo 3. Es claro aquí Pablo, mire lo que dice. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, Dios cómo es que justifica a una persona, por la gracia, por el Señor Jesucristo. Entonces la gente ignorando la justicia de Dios, es decir, ignorando que van a ser justificados por Cristo Jesús y procurando establecer la suya propia, diciendo, no, a mí no me interesa Jesús. Yo creo que más bien es por este lado, yo voy a hacer esto y esto. ¿Qué están haciendo ahí? Anulando la justicia de Dios, anulando la única manera en que una persona puede ser justificada, que es a través de una persona que es Cristo Jesús. Anulan eso, dejan a un lado. Y dice la Escritura, y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál será la justicia propia? La justicia de las obras, de los actos, del comportamiento, de una cantidad de cosas que la gente quiere levantar y creer que Dios... Entonces, cometen pecado, pero como yo cometí pecado, pero hice esto, entonces, como lo hemos dicho muchas veces, piensan que eso lo equilibra, ¿no? Ha sido más las cosas buenas que yo he hecho que las cosas malas. Y como han sido malas cosas buenas, entonces el Señor como que borra eso y termino yo siendo bueno. Y eso no es. Mire lo que sigue diciendo aquí. Establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y busquen por favor Isaías 42:21. Se complació por amor en su justicia, en magnificar la ley. Fíjese que no la anuló, no la disminuyó, sino que la muestra como algo que es muy importante. Por eso nosotros no podemos decir, no, es que
yo estoy en la gracia y la ley no, es que hay que mirar porque cada una cumple un propósito puntual y no podemos nosotros desconocerla, porque ya sabemos que cumple una función puntual. Dentro de las funciones que hemos visto hoy, 3 cosas. Número 1, hemos dicho que la ley es para conocer el pecado y que la ley también es para cerrar la boca de todos los que se quieren autojustificar. Y número 3, ¿para qué? Entonces no podemos ignorar, no podemos decir, no, nosotros no hablemos de la ley, no. Cuando nosotros le prediquemos a una persona, ya lo tocamos acá, cuando le prediquemos a una persona, le tenemos que comenzar predicando por la ley, mostrarles eso. Al final tenemos que llevarles a mostrar la gracia. No lo podemos dejar tampoco ahí en el estado, en el lugar de solamente la ley y ahí usted quedó condenado y hasta luego. No. Tenemos que después de eso, que ya la persona reflexionó y se dio cuenta, ahí sí le mostramos la gracia. Pero tampoco podemos llevarlo solamente a la gracia y desconociendo la ley. Entonces, Jesús es amor, Jesús te va a bendecir, Jesús, y este es el evangelio de la gracia, que es una realidad, sí, pero dejan a un lado lo otro. Entonces la gente va por esas bendiciones. Jesús va a hacer ese milagro en tu vida y te va a sanar. Jesús va a restaurar tu matrimonio. Jesús va a prosperar tu negocio. Y claro, entonces eso está dentro de lo que Jesús puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces la gente está en el evangelio solamente por esas promesas de la gracia del Señor. Entonces pueden estar viendo en su pecado y pacten y hagan esto y hagan lo otro porque Jesús me va a prosperar. ¿Y qué sucede cuando por alguna razón Jesús no hace eso? Entonces tratan de decir que Dios es mentiroso, que lo engañaron, pero es que realmente no le habló lo que era. Entonces Jesús no vino para eso. Jesús vino para salvación de las almas. Miremos Romanos 2:12 para reforzar que la ley es el estándar divino en el día del juicio para aquellos que no tienen a Cristo como su Señor, como su justicia. Aquellos, escúcheme, aquellos que no acepten a Cristo y que mueran sin Cristo, es decir, que no están justificados por la justicia de Dios, por Cristo Jesús, entonces a esas personas el Señor va a sacar la ley y con esa ley ellos van a ser juzgados. Ese es un riesgo muy grande, ese es un riesgo fatal. Y entonces la gente, ok, listo, sí, pero yo no quiero nada de eso. Okay, listo. Entonces tienes que saber que por tus obras, lo que tú haces, juzga. Y ese día el Señor va a abrir la palabra y va a declarar. Primer versículo, primer mandato de la ley. Adorarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Tú adoraste a Dios? Sí. Yo creo que no, porque es que a Dios no le puede mentir. Para ti tu Dios fue el dinero. Para ti el Dios fue el trabajo. Entonces, primer mandato. Tú no me tenías en el primer lugar. Ya está infringente. Segundo mandato. Tercero, cuarto. 10. Son 600 y mucho. Entonces ninguno va a poder. Nosotros conocemos 10, pero son mucho más. Más de 600. Entonces, y ahí hay quién. Y con uno que falle, ya falló con todo, ya está condenado. Entonces es muy riesgoso. Porque no aceptó la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Pasa lo contrario con nosotros. Porque si nosotros tenemos a Cristo Jesús, por Cristo Jesús estamos justificados. Porque nosotros si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, cuando cometemos pecado, no podemos estar en paz. Tenemos que ir allá y limpiarnos todos los días. Ley fiel y justo para perdonar y limpiar toda maldad. Entonces sí fallamos, sí nos equivocamos, pero a diferencia de los otros, es que nosotros circunstancialmente cometimos pecado y aquellos conviven con el pecado. Aquellos están practicando el pecado. El que practica un pecado es del diablo. Eso dice la Biblia. Es supremamente riesgoso. Santiago 2:12. Entonces los que viven bajo la gracia, si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, no seremos juzgados por la ley. Ahora, ¿tendremos un juicio también? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque tanto los unos como los otros entraremos en un juicio. Pero ¿cuál es el de los pecadores? ¿Es un juicio para qué? Para condenación. ¿Y el nuestro? ¿Será para condenación? ¿Para qué? ¿Para qué será? Un día estaremos delante del trono del Señor. ¿Para qué? Para recibir los galardones. Para saber si entramos con las manos vacías o entramos con lo que el Señor tiene ya prometido para nosotros. Pero es diferente. Pero el que está sin Cristo es para condenación. Mateo 5:19. Aquí nos enseña que también serán llamados aquellos que prediquemos la ley
la Biblia nos muestra que seremos grandes en el reino de los cielos. Este pasaje me gusta mucho. Mateo 5:19. Fíjense que hay una promesa para las personas que enseñemos los mandatos, enseñemos la ley, y es que así mismo va a ser. ¿Por qué el Señor da una buena calificación ahí? Porque es confrontar a la gente con la verdad, porque es llevarlos a un arrepentimiento genuino, a una conversión genuina, a que la persona pueda reflexionar en su vida y que pueda tener una decisión muy clara y que sepa que venir a la iglesia no es simplemente por venir, sino para ser confrontado y para tener cambios en su vida. Y que es bonito, como lo hemos dicho muchas veces, es bonito que a uno lo confronten con la palabra, o sea, ser confrontado por la palabra. Y que aunque nos sintamos mal, aunque sintamos que estamos siendo reargudidos, eso es lo mejor que nos puede pasar, porque es para salvación. Pero si nos hacen sentir bien y la pasamos bien, pero seguimos en nuestro pecado, no va a pasar nada. Entonces por eso siempre será mucho mejor una verdad que nos duela, y qué palabra tan fuerte, nos dolió, y no una mentira que nos haga sentir bien. Me sentí bien, la pasé muy chévere, estuvo bonita la reunión, reí muchísimo, de verdad, esos testimonios fueron buenísimos, sí, pero sigo en su pecado, no pasó nada. Es mejor una verdad que nos duela, que nos lleve a la salvación, y no una mentira que nos haga sentir bien y que al apóstol nos lleve a condenación. Y entonces se cumple el pasaje que tocamos el día domingo de Mateo 7, 20 y 21, que muchos me dirán, Señor, Señor. Y la respuesta del Señor es muy fuerte, muy dura, muy directa. Y el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Yo qué? Nunca los conocí. Wow. Pero ¿cómo que nunca? Si estuve todo el tiempo en la iglesia. Sí, pero no hiciste mi voluntad. Pues, apartados de mí. Pero lo más duro que me parece de ese pasaje es que dice que muchos, si dijese pocos o algunos, pero cuando dice muchos, eso lo confronta a uno. Entonces uno tiene que revisarse, wow, ¿qué tal estemos entre los muchos? Que venimos, nos reunimos, que alabamos al Señor, que hacemos parte de la congregación, pero que no estamos haciendo su voluntad. 1 Timoteo 1, 8 en adelante. Entonces la ley fue dada para los pecadores, porque los pecadores tienen que ser confrontados, como nosotros hemos sido confrontados. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Qué es la ley? ¿Es buena o es mala? Es buena, es buena. Si uno la usa legítimamente. ¿Cómo será utilizarla legítimamente? Es decir, ¿que hay una forma ilegítima de usarla? Sí. ¿Y cuál dice que es buena si la usamos legítimamente? ¿En qué momento o en qué sentido es buena la ley? ¿Cuándo es que se usa legítimamente? ¿Cuándo la utilizamos para confrontar a alguien? Ahí es legítimamente buena, porque la ley fue dada para el pecador. Entonces, si estamos frente a un pecador, nosotros como pecadores estamos frente a eso, la ley es legítimamente buena. Porque el que ya está justificado, ya pues todo lo que pasó, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ya está en Cristo Jesús. Pero el que no tiene Cristo Jesús, dice el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. ¿Saben qué es eso, parricida y matricida, no? Los que no son reverentes con su papá, no son reverentes con su mamá. Para los homicidas, ya saben también qué es homicida. Para los fornicarios, ya saben también lo que es un fornicario. Para los sodomitas, eso quiere decir a los sodomitas homosexuales, todos los que tienen, esta palabra sodomita habla de todo lo que es perversión sexual. Incluye, porque la palabra fornicación, el original de la palabra fornicación es porneia. Y esa palabra porneia es de donde sería la palabra pornografía. Y todo lo que es inmoralidad sexual. Todo está ahí, entra en todo ese paquete de fornicarios y sodomitas. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Recuerden que el domingo tocábamos también ese pasaje que dice que los perros quedarán fuera. Y recuerdo que vimos de esos perros, ¿a qué hace referencia? A todos los que menosprecian la palabra de Dios. No me importa nada. Esos son los perros que hablan. O sea, todo el que menosprecia la palabra de Dios quedarán fuera. O sea, vino a la iglesia, pero yo sigo viviendo mi vida de cualquier manera. Sí, eso dice la palabra, pero yo sigo. Están despreciando la palabra de Dios. Entonces
Eso es los que dice ahí en Apocalipsis, dice que es los perros que eran fuertes, aquellos que desprecian la palabra de Dios, fuertes. O sea, y este tipo de capacitaciones es para nosotros en primera instancia ser muy confrontados. Y para que nosotros no vayamos con un evangelio liviano, blandengue, sino que vayamos con la verdad, porque es que estamos hablando de la salvación de las almas. Hebreos capítulo 4, versículos 15. Hebreos 4, 15. Entonces, estamos hablando que es nuestro maestro, que es nuestra guía, que nos lleva a Cristo, y que Cristo, ¿por qué nos lleva a Cristo? Porque solamente en Cristo hay salvación, porque solamente Cristo es el único cumplidor de la ley. Entonces lo más sabio para un ser humano es ser representado por Él, porque Él fue el que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es muy riesgoso, una vez más, que nosotros nos quedamos a presentar en nuestra propia humanidad, porque ahí sí, 100% estamos perdidos. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo, primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Para qué? Nadie más nos puede llevar a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y es muy importante entender, que la gente entienda que Jesucristo es el único que nos puede llevar al Padre. De hecho, la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Un solo mediador. La Biblia dice que nadie llega al Padre sino por Cristo. Nadie llega al Padre. Cualquier camino que quiera ser conducido, quiera ser llevado para aparentemente llegar al Padre, está completamente perdido. Gálatas 3:24. Este versículo es perfecto. Este versículo nos sella este concepto que estamos estudiando. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ya sabemos qué es ayo entonces, ¿no? Es nuestro ayuda, nuestro maestro, nuestra guía. Señora, tutora. ¿Qué es un tutor? Bueno, ese es un tutor. Es como la niñera, la que nos toma de la mano y nos lleva. O sea, nosotros no somos, pero es la tutora, la guía, la nana, muchos términos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, es ahí que ahí ya nos deja el concepto supremamente claro. Romanos 7:14. Fíjate que el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos convence de pecado. Entonces cuando uno le está hablando a las personas, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Y uno le va hablando a la persona y el Espíritu, o sea, no es nuestra labor, recuerda. Nuestra labor es sembrar la palabra y el Espíritu Santo comienza a tocar. Y pueda que esa persona en ese momento por su orgullo, esa noche está trasnochada, está pensando. Y quizá el otro día nos llame, sabe que lo que usted me dijo tiene razón. Estuve pensando en eso y dice, ¿quién hizo esa obra ahí? Nosotros no, el Espíritu Santo. Es eso, o sea, el Espíritu Santo cumple su labor bonito. Igual sucede cuando uno está hablando con alguien y comienza a fluir una cantidad de pasajes y que a veces uno ni siquiera se acuerda o ahí mismo el Espíritu Santo le muestra el texto y eso. Y eso es bonito, por eso es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón abre la boca. Y por eso es que tenemos que como dice la palabra, tener la mente de Cristo. De hecho, eso es un mandato, ¿no? Tengamos la mente de Cristo. Y la gente dice, ¿cómo hago para tener la mente de Cristo? Nos toca como abrir nuestro cerebro y vaciar toda esa basura que tenemos, sacar todas las basuras, conceptos y lo demás, y llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos. Aunque uno no entienda, uno se llena de palabra de Dios, porque el día menos pensado, el Espíritu Santo toma esa materia prima y la usa. Entonces, eso es bonito. Eso no sabe ni por qué lo dijo, pero es el Espíritu Santo y obrando. Sí, nos vamos a sorprender de muchas cosas que el Señor quiere hacer. Que tenemos que romper ese miedo. Y que uno sabe que aquel está en pecado y uno más bien como que se hace un ladito. Y ya, tenemos que confrontar. Porque son cosas donde la gente va a quedar agradecida eternamente. Y van a decir, mire, fue fulana de tal que me dijo, que me habló. Y que Dios nos puede utilizar. Y de hecho Dios quiere utilizarnos. A veces nosotros somos muy renuentes a dejarnos utilizar por Dios. Porque sencillamente queremos todavía seguir, aunque sabemos que todo esto es verdad, queremos seguir agarrados del mundo y no nos queremos soltar del mundo. Pero ya llega el momento que tenemos que soltarnos y Señor, queremos estar en tus manos y úsanos. No sabemos cómo, pero si hay algo en nosotros que a ti te sirva, Señor, úsanos. Y ese poquito que sea, Dios lo puede utilizar para grandes cosas y podemos ser bendición para mucha gente.
La gente está ávida, necesitada de que les digan la verdad. Pero no que le den promesas falsas. Muy bien, terminemos. Romanos 8:3. Es Pablo lo que dice, porque lo que era imposible para la ley. Es muy claro acá. Era imposible, o sea, por la ley es imposible. Por cuanto era débil por la carne. Ya dijimos, si no fallamos en una cosa, fallamos en la otra, débil en la carne. Dios envió a quién? A su hijo. O sea, Dios sabe. Dios sabe que nosotros humanamente no podemos cumplir con la ley. O sea, Dios nos va a mandar una carga que nosotros no podemos llevar. Dios nos va a poner unas cosas que sabe que nosotros de hecho no lo vamos a poder hacer. Y Él conocía nuestra debilidad en la carne. Entonces, como Él sabía que éramos débiles, ¿Él qué tiene que hacer? Enviar a su hijo. Para que a través de su hijo Jesús nosotros pudiéramos ser justificados. Hacemos 3 preguntas importantes para concluir. Número 1, ¿por qué es tan importante el usar la ley al compartir el evangelio? La idea es que esto lo comencemos a llevar a la práctica, y una de las cosas que estamos aprendiendo es que para comenzar a predicar el evangelio debemos comenzar por la ley. La pregunta está, ¿por qué lo vamos a hacer por la ley? ¿Qué es el ejercicio que vamos a comenzar a hacer? Que antes de hablar de Cristo tenemos que confrontar a la persona. ¿Y cuál sería, digamos, el objetivo o el blanco cuando hablamos con una persona? ¿A dónde le apuntamos nosotros? En primera instancia, primer paso, digamos. ¿Qué sería lo primero que tenemos que llevar a la persona? ¿A dónde tenemos que llevar? ¿Cuál sería como la meta que nos trazamos ahí en eso? ¿Qué sería lo primero? Que sepa que es un pecado. ¿Sí? O sea, que sepa que es un pecado. Que sepa su condición de pecado. ¿De acuerdo? O sea, no es nada más. O sea, en otras palabras, hacerlo sentir mal. ¿Sí? Bajarlo como esa nubecita donde se ha colocado. Estoy bien. O sea, quitarle, bajarlo allá y llevarlo a confrontar a que sea pecado. Y para poderlo confrontar, para poderlo llevar a ese nivel, a ese punto de que él sepa y reconozca que es un pecador, tenemos que utilizar ¿qué? La ley. Y ante eso ahí sí, luego ya vamos a estar mirando las próximas lecciones, casi que las palabras que le decimos a cada persona. O sea, ¿cómo utilizo la ley? O sea, ¿qué preguntas le hago? ¿Cómo lo cuestiono? Para que la persona termine diciendo, sí, yo soy pecador, no, estoy mal. Tenemos que llevarlo. O sea, tenemos que, entre comillas, como acorralarlo a llevarlo al punto donde él reconozca que es pecado. Y por eso es importante la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y sin el conocimiento del pecado, entonces él no va a ver la necesidad de arrepentirse. ¿Sí nota? O sea, si no lo hacemos ver que es un pecador, menos va a tener necesidad de arrepentirse. Entonces nosotros lo llevamos en primera instancia, primer punto, a que él sepa que es un pecador. Pero lo segundo que lo llevamos es que ya una vez que usted sabe que es un pecador, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Es decir, no podemos dejarlo en el punto 1 de que usted es un pecador y chao, ya usted sabe que es un pecador, nos vemos. No, ya que lo llevamos a ese punto, lo llevamos al paso 2, que es a que se arrepienta del pecado. Y después de que lo llevamos a que se arrepienta del pecado, ¿a dónde lo tendremos que llevar? A que confíe en Jesucristo, a que reconozca lo que Cristo hizo. Esos son como, si pudiéramos hablar de escalas, vamos escalando a la persona, pero a punto de partida, que reconozca que es un pecador. Segundo punto, que se arrepiente. Porque si lo llevamos a que sea un pecador y no se arrepiente, sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces él tiene que arrepentirse. Y una vez que se arrepiente, qué bueno que se arrepintió, pero usted tiene que poner la fe en Cristo Jesús. Porque si se arrepiente, si reconoce que es un pecador, pero no pone la fe en Cristo Jesús, ¿hemos llegado al blanco? No, porque tenemos que llevar lo que realmente confía en Cristo Jesús. ¿Listo? Soporte bíblico, ya lo leímos, Romanos 7:7. Segunda pregunta, son 4 preguntas. Segunda pregunta, ¿qué entiendes de Gálatas 3:24? ¿Qué decía Gálatas 3:24? Que la ley es nuestro ayuda. Y cuando estamos frente a una persona que le estamos predicando el evangelio, le tenemos que mostrar que la ley es nuestro ayudante, que la ley es nuestro maestro, que la ley es nuestro tutor. ¿Para qué? Para enseñarnos que hemos pecado. Eso es importante, que hemos pecado. Y como hemos pecado, hemos violado la ley de Dios. Y como hemos violado la ley de Dios, nosotros estamos enemistados con Dios. Estamos siendo enemigos de Dios. Entonces, hay 2 maneras de justificarse. O por las obras a fin de ser justificados por la ¿qué? Por la fe. Ok. Hay 2.
¿Por la ley o por la fe en Cristo? Entonces, el ayo nos lleva a vernos, que es lo que estamos hablando, nos lleva a reconocer que estamos pecando. Es un ayo que nos lleva a saber que estamos mal delante de Dios. Nos va llevando a que reconozcamos que sin Dios estamos perdidos. O sea, que estamos apartados de Dios, estamos perdidos. Pero nos lleva a que nos justifiquemos por la fe en Cristo Jesús. O sea, finalmente, ¿qué es lo que hablábamos ahorita? Nos encierra, nos deja una sin salida. La persona dice, entonces, ¿qué hago? Esa es la función de la ley, es el ayo, que lo va llevando paso a paso a decir, usted muere y se va para el infierno. En otras palabras, siendo muy duro. Pero usted no se quiere ir al infierno, ¿cierto? No, yo me quiero ir. Listo. Entonces, la única manera es que usted sea justificado por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Si usted no está justificado por la fe en Cristo Jesús, usted está condenado. Entonces, eso es lo que hace, llevarnos para decir, usted está en unas condiciones lamentables, pero hay una salida, que es Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que hace, es lo que estamos mirando aquí en Gálatas 3:24, eso es lo que hace, nos lleva para que nosotros podamos entender cómo estamos y que la única manera para poder ser justificados y estar con buenos ojos ante Dios es a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Que necesitamos acudir a Cristo Jesús. Esa es la condenación. Esa es la condenación del mundo, dice la Biblia. ¿No? Por no creer en Cristo Jesús es la condenación del mundo. ¿No? Más que cualquier otra cosa. Porque la persona puede ser un perverso, un asesino, lo que sea. Pero si esa persona creyó en Cristo Jesús, ahí está el ejemplo del ladrón allá en la cruz. Estaba perdido, ya el tipo ya le quedan algunas horitas. Nelito una vez me dijo algo importante de eso, ¿recuerdas? Que me dice que es uno de las personas más inteligentes que ha existido en la tierra, porque tomó una decisión acertada. Y en el último momento agarró la salvación. Bien, punto número 3. ¿Cuál era la llave que dice Jesús que los fariseos habían escondido? Leamos Lucas 11:52 para recordar. ¿Qué estaban mostrando ellos? ¿Qué le estaban mostrando a la gente? Y le estaban mostrando que era por el cumplimiento de la ley que iban a ser salvos. Entonces no estaban utilizando esa llave de una forma correcta. Porque la llave de la ley era ¿para qué? Una vez más, para el conocimiento de que eran pecadores, no para que se salvaran. ¿Sí? O sea, cuando alguien usa la llave de la ley para mostrarle a la gente que a través de esa obediencia, esa ley, van a ser salvos, está usando la llave de una forma incorrecta. Están siendo como los fariseos que fueron confrontados por el Señor Jesucristo. Porque esa llave no es para mostrar a la gente que se va a salvar por eso. Esa llave es para mostrar a la gente que son pecadores. Pero la llave de la salvación no es el cumplimiento de la ley. La llave de la salvación es la fe en Cristo Jesús. De la gracia de Cristo Jesús. Y le estaba mostrando otra llave incorrecta que era hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto para ser salvos. Que es lo que conoce uno como iglesias legalistas, ¿no? Que haga esto, vístase así, haga esto y eso, porque si usted no hace eso se va a condenar. No, porque es que lo están llevando en una llave que es incorrecta, porque la gente no se va a salvar por eso. Porque entonces la gente va a creer que la salvación la ganaron ellos por lo que hicieron y dejaron desconocimiento completo de Cristo Jesús. O sea, no fue la obra de Cristo Jesús, que es lo que ya lo estudiamos en algún momento. O sea, si es así, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿para qué murió Cristo? Correcto, sí. Tanto rosario y tantas cosas, y haga tantas penitencias o pacte y ya con eso usted. No, sí está invadido. Entonces poniendo unas cargas que ni siquiera, que es exactamente como los fariseos. Listo, entonces la respuesta la encontramos ahí. ¿Por qué entonces, cuál era la llave que dice Jesús que los fariseos habían escondido? De la salvación a través de Cristo Jesús. Y estaban mostrando otra llave que era la llave de la imposición, mostrándoles que a través de esa imposición, a través de esos actos, iban a encontrar la salvación. Y por último, ¿cuál fue el peligro que Lutero vio en estos tiempos? Lo tocamos al principio. Que los hombres fueran, digamos, intimidados por la ley y dejarlos ahí en la ley sin mostrarles el otro camino, que es el camino de la gracia, el camino de la salvación. Y el evangelio moderno que se predica hoy en día es
tratar de predicar cosas sin confrontar a la gente con el pecado. Eso es lo que más está dando. Entonces están divirtiendo a las personas, entonces le están mostrando un evangelio muy superficial. Escasamente tocan por ahí un versículo como para entintar y decir que abrimos la Biblia hoy, pero realmente no se profundiza, no se confronta a la gente. Ese es el peligro más grande. Y todo eso lo maquillan ¿con qué? Pues con conciertos, con luces y una cantidad de cosas, y la gente piensa que van súper bien, pero no se está estudiando la palabra, no se está profundizando, no se está confrontando a la gente con el pecado. Entonces hay muchísimos ministerios hoy, muchísimas iglesias llenas de personas, pero que realmente están viviendo en su pecado. Y eso es un problema muy serio, porque no se confrontan. Por el temor, ya les dije, el temor que si los confrontamos, entonces quizá la hermanita, el hermanito se vaya, y entonces no es tanto porque se vaya, sino porque bajan las entradas a la iglesia. Entonces mejor tengámoslos ahí, sigan pecando y consienten el pecado, y no importa eso, igual todos fallamos. No, hay que confrontar a la gente. Y si alguien se tiene que ir porque le digan la verdad, pues ahí lo verán con Cristo. Pero fíjese que también un versículo que nos habló hoy, que nosotros mencionamos eso, entonces también el galardón es grande. Grande la recompensa en el reino. Pero vamos por ese lado, pase lo que pase. Igual no nos interesa a nosotros pues competir en números, pero sí que los que estemos cada vez estamos más firmes en el Señor. Que estemos caminando en el camino de la santificación. Recuerden, lo tocamos el domingo. Si no han escuchado el mensaje de la segunda reunión, se los sugiero que la escuchen, por favor. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por darnos el privilegio hoy de aprender más de las cosas tuyas. Y una vez más queda confirmado que venimos a prepararnos para evangelizar, para llevar a otras personas que te conozcan a ti. Pero los primeros confrontados somos nosotros, en primera instancia. Y eso te lo agradecemos, Señor, porque sabemos, como lo has dicho, que es una demostración del amor que tú nos tienes. Porque si no nos amaras, Señor, simplemente nos dejarías que estuviéramos en el pecado y que nos condenáramos. Pero como nos amas, nos tienes que confrontar para que nosotros podamos cambiar y podamos poner la fe en ti, amado Jesús. Ayúdanos a caminar más en tu verdad. Ayúdanos a dejar a un lado el pecado, el mundo, abandonarlo, Señor, completamente y acercarnos más a ti. Que cada día cuando evaluemos nuestra jornada podamos decir, hoy nos hemos alejado más del mundo y nos hemos acercado más a Dios. Hay de aquellos que al evaluar su día pueden decir, hoy me he acercado más al mundo y me he olvidado de Dios. Porque un día, Señor, tendrán que ser confrontados contigo. Ayúdanos a no callar, Señor. Quita toda vergüenza, quita todo temor, toda inseguridad. Finalmente nosotros lo que vamos a compartir es un mensaje de salvación y que muchas personas pueden alcanzar el conocimiento tuyo, Señor, la salvación y la vida eterna, porque tú nos uses como un instrumento, Dios. Ya somos conscientes que no somos nosotros, porque esto no depende de nosotros. Simplemente somos unos sembradores de una palabra. Y esa semilla, Señor, tú nos la das. Simplemente tenemos que abrir nuestra boca y predicar. Y hemos escuchado cómo, Señor, de una forma inexplicable. A veces decimos cosas que ni siquiera sabemos qué es lo que decimos. Y salen palabras que ni siquiera nosotros sabíamos que iban a salir. Y eres tu Espíritu Santo trabajando a través nuestro. En estos tiempos de crisis, estos tiempos de desconocimiento tuyo, es cuando más se precisa que como hijos estemos hablando tu palabra, Señor. Ayúdanos, que nosotros podamos cumplir la obra, la misión que tú nos encomendaste desde el principio, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, guárdalos. Multiplícales, Señor, este tiempo que han invertido, aún los recursos de transporte, combustible y lo demás. Y que, Señor, podamos ser recompensados por ti. Si no es en esta tierra, que un día, Señor, allá en los cielos podamos ver la recompensa de la labor que cumplimos en esta tierra. Te damos muchas gracias, Señor. Ahora que salimos a nuestros lugares, yo te ruego, Señor, que nos lleves a cada uno en paz y en bendición a cada una de las casas, de los hogares donde vamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén.